Era una fría noche de noviembre de 1703. Un preso enmascarado que estaba recluido en la Bastilla regresó a su celda después de haber asistido a misa, dijo que se sentía mal, se acostó y poco después murió. Fue tan rápida la muerte que no dio ni siquiera tiempo a administrarle los últimos sacramentos. A partir de ese momento, del momento de la muerte de este preso, se llevaron a cabo extremas medidas de seguridad para que la identidad de ese preso sea mantenida en secreto. Es más, solo un puñado de personas sabía de su existencia y guardó el secreto por más de 30 años, el tiempo que el preso estuvo recluido. Los muebles y utensilios que había usado el preso fueron quemados o fundidos. Fregaron todas las paredes de la celda y luego se les dio una mano de cal. Cada rincón fue registrado minuciosamente para ver si el preso en cuestión había dejado un mensaje oculto para la posteridad. Incluso las baldosas del piso fueron removidas y reemplazadas por otras, y las ropas y elementos personales del difunto fueron quemados en un horno. La cara del cautivo se mantuvo cubierta a lo largo de su encarcelamiento por orden del rey Luis XIV. Se le amenazó a este preso de muerte si intentaba sacársela o revelar datos de su identidad. La posteridad lo conoció como el hombre de la máscara de hierro. Ahora, fueron muchos los rumores del porqué de la existencia de este personaje. Algunos, por ejemplo, afirmaban que era un hijo ilegítimo de la Casa Real y era tan parecido, dicen, a Luis XIV, que su rostro no debía ser visto por nadie. Otros decían que el rey Luis era en realidad un bastardo y el verdadero heredero era el que estaba preso. Otros decían que era un hermano gemelo del rey y por eso se lo encerró para que el rey Luis XIV conservara su gloria de alguna manera. Mientras las hipótesis crecían, se multiplicaban las medidas de seguridad para que nadie jamás vea el rostro que se ocultaba detrás de la máscara. Una de las cosas interesantes es que el preso permaneció siempre al cuidado del mismo carcelero, Messier de Saint-Mars. A tal punto fue la seguridad, es que este carcelero, Saint-Mars, se trasladó con él de prisión en prisión. El cautivo, por ejemplo, tenía prohibido relacionarse con otros presos y el carcelero tenía órdenes de matarlo en cuanto expresara algo que no sean sus necesidades básicas. El tipo podía decir: tengo hambre, quiero ir al baño, tráigame un libro, nada más. No podía decir nada que no tenga que ver con sus necesidades básicas. Su nombre, por ejemplo, no figuró jamás en los archivos de las cárceles donde él estuvo y no tenía ninguna forma de dominación, es decir, no tenía forma de mencionársele. Si alguno de la cárcel tenía que nombrarlo de alguna manera, le decían el preso en cuestión y ya en los últimos años el preso anciano, ¿no? O el anciano, o el viejo. A pesar de las medidas de seguridad, nuestro hombre de la máscara de hierro era excelentemente bien tratado. Por ejemplo, el rey preguntaba regularmente por su salud,
la comida, la vestimenta, todo el mobiliario que se le proporcionaban eran de excelente calidad. Otra de las cosas es que se le respetaron sus derechos de católico devoto y siempre era tratado con mucha cortesía. Una de las cosas raras y que nos dio muchos de los datos a través del tiempo, que fue el médico, por ejemplo, para examinarle la boca, debía hacerlo a través de su máscara. Él mismo, este médico, fue el que declaró más o menos cómo era físicamente, textual. Era de constitución admirable, de piel morena y voz educada y agradable. Esto es lo que dijo el médico que lo atendió. Otra referencia de su aspecto físico proviene de la época cuando el carcelero, Saint-Mars, lo tiene que trasladar desde la isla Margarita, donde estaba preso, hasta la Bastilla, donde él terminaba muriendo, ¿no? En el viaje a París, pararon en el castillo de Saint-Mars, porque hay que decir que el carcelero no era un tipo cual, era un noble. Era un tipo de alcurnia, de muchísimo dinero, era su carcelero. El tipo tenía un castillo. Y cuando lo trasladaron desde la isla Margarita a París, pararon en el castillo del carcelero, ¿no? Y los asistentes al castillo, la gente que trabajaba ahí, lo definieron a él como una persona bien plantado de cabellos blancos. Y también dijeron una cosa interesante. Mientras estaban cenando, los sirvientes comentaron que Saint-Mars cenó frente al hombre de la máscara de hierro con 2 pistolas, una a cada lado de su plato. Etienne Dujonca, que era lugarteniente del rey en la Bastilla, anotó en sus memorias al ingreso justamente de este preso como que fue el 18 de septiembre de 1698. Exactamente entró en la Bastilla a las 3 de la tarde. 5 años después, Etienne Dujonca anotaría la fecha de su muerte y que fue enterrado el martes siguiente, el 20 de noviembre, en el cementerio de Saint-Paul, con un nombre falso, Marchioli. Además, Dujonca afirmó que estaba cubierto por una máscara de terciopelo. Otros decían que era una máscara de hierro con una especie de pieza móvil en el mentón que le permitía masticar. Esa fue la versión que agarró Alejandro Dumas para hacer la novela, pero la verdad es que si uno se fija en los antecedentes es más creíble lo de Dujonca por haber sido testigo presencial. Lo más seguro que la máscara fuera de terciopelo, ¿no? Se dice que cuando el rey Luis XV se enteró de la existencia del preso, dijo: si aún viviera, le daría la libertad. También su sucesor, Luis XVI, que sería el que terminaría muerto luego de la Revolución, junto con María Antonieta, su mujer, cuando asumieron al trono, intentaron saber un poco más sobre él, pero fue en vano. No había ningún registro de su permanencia en las cárceles. Después de la Revolución Francesa empezaron, obviamente, como suele ocurrir con algo que es tan así, tan escondido, empezaron a salir algunas versiones. Que era alguien llamado Mattioli, que había sido acusado de traición, pero después se supo que fue una confusión con el parecido a Macchioli, que fue ese nombre falso que le pusieron cuando lo enterraron, ¿no? Un poco más de luz apareció al descubrirse algunas cartas del carcelero, ¿se acuerdan? En Saint-Mars, y el ministro de guerra Lubos, donde justamente Lubos afirma que un tal Eustache d'Auger iba a estar a su cuidado, que estaría enmascarado y que no podía hablar con nadie. También se encontraron cartas donde el rey se queja del comportamiento de un preso llamado Eustache d'Auger. Pero ¿quién era este Eustache d'Auger? Dicen que había sido miembro de la Guardia Real,
fue muy difícil averiguar esto porque él se daba a conocer con el apellido de Caboya, porque era el lugar de residencia. En esa época se utilizaba mucho, en vez de usar el apellido tuyo, usar como apellido el pueblo donde naciste, ¿no? Existen de ese nombre algunos datos de su encarcelamiento, pero no aparecen datos de su muerte. Dicen que este tipo había sembrado intrigas en la corte, incluso que se vio involucrado en algunos cultos demoníacos, hizo misas negras y cosas raras, pero la verdad es que a esta altura no son más que sospechas. La verdad es que a ciencia cierta, hasta hoy, nadie pudo saber con seguridad quién era en realidad el hombre de la máscara de hierro. A ver, todo esto nos hizo reflexionar sobre lo terrible de la situación de este tipo. A ver, él estaba condenado con la voz a llevar una máscara de por vida y a riesgo de la vida si se la sacaba. Pero en realidad, lo más terrible para mí de la historia es que la máscara lo definía. Todos lo conocemos como el hombre de la máscara de hierro. La máscara lo terminó definiendo. Por la máscara, él se hizo famoso. Pero es evidente que él no era su máscara. Y esto me hace pensar en todos aquellos que tienen o piensan que se ven obligados a llevar una máscara. Por ejemplo, las familias que constantemente se defienden de las apariencias, como si las apariencias lo definirían a ellos, ¿no? En realidad, esas familias saben bien lo que son. A nosotros nos enseñaron en algún momento, con esto de las máscaras y las caretas, que no basta ser bueno, sino también tenés que parecerlo. ¿Está? Y por eso, ¿cuáles son sus máscaras? ¿De qué caretas forman parte ustedes? Porque a veces las caretas también son colectivas. Y también, de alguna manera, a modo del hombre de la máscara de hierro, ¿en qué prisión los encierran esas máscaras a ustedes?